Antes de entrar a considerar el aspecto más importante relacionado con la dispersión de frutos, de semillas y de frutos, que es el efecto que esa dispersión va a tener sobre la distribución espacial de recursos para los primates, y de esta manera ese tema de la distribución espacial se va a convertir en una de las fuerzas selectivas más importantes modelando el comportamiento y la biología de los primates. Nosotros debemos cubrir un aspecto final, que es la clasificación de los frutos. Y esa clasificación obviamente es una clasificación que tiene muchos elementos funcionales. O sea, se refiere a la morfología, pero la morfología de un fruto está muy relacionada con su mecanismo de dispersión. Y aquí vamos a entrar a considerar una primera gran división que hay entre frutos. Hay unos frutos y el mecanismo que vamos a analizar se llama la dehiscencia. La dehiscencia es la capacidad espontánea que tiene un fruto de abrirse para exponer sus semillas. No todos los frutos tienen estas características y eso obviamente tiene un efecto sobre el comportamiento de los primates. La accesibilidad a los recursos, hay unos que están bastante cubiertos y van a requerir de ciertas condiciones morfológicas y de fuerza de los primates y de estrategia de los primates para ser abiertos, como por ejemplo las nueces para ser aprovechados. Entonces, tenemos una serie de frutos que vamos a llamar indehiscentes. Estos son los frutos que no se abren espontáneamente. Y dentro de esos tenemos varios, el que les acabo de mencionar, las nueces, o la nuez del coco, por ejemplo, o el astrocarium, o las palmas en general, tienen estas nueces que son frutos que no se abren espontáneamente. Uno muy conocido por nosotros, los frutos, por ejemplo, del maíz. Vamos a ponerle aquí los nombres. La nuez, el fruto este del maíz que se llama cariópside. Cariópside. Hay otras nueces como la de los quercus y la de los que conocemos nosotros acá, que tienen una cobertura. A esto se le llama un glande. Y tenemos otra serie de frutos que están con sus semillas adentro, pero no se abren espontáneamente. Voy a tener incluso un tabique, yo lo voy a pintar abierto para que ustedes identifiquen qué es lo que quiero decir, con múltiples semillas en su interior. A esto se le llama una balaústa. Balaústa. Ahorita les ponemos un poco de color. Y vienen unos frutos que son muy interesantes porque muchos de ellos, como tienen que viajar largas distancias hasta que no encuentren el lugar adecuado, pues no se van a abrir. Eso se llama, ese proceso de apertura o exposición de la semilla se va a dar o porque lo encuentre un animal o porque las condiciones del mismo medio degraden esa cobertura externa. Son aquellos dispersados por el aire, dentro de ellos unos muy famosos, que los hay de diferentes formas de acuerdo a la aerodinámica que ha sido seleccionada, pero son las sámaras. Sámaras. Como les digo, hay de diferentes formas. Hay unos que son bien interesantes que tienen casi alas, o tienen alas, es que casi no tienen alas. Son los samaridios. La semilla va acá, iría ahí, cerrada, es indehiscente, no la podemos ver. Ya habíamos mencionado en una clase previa las psicelas de los dientes de león, y todos estos, pues a este tipo de frutos se les llama aquenios, ¿no? Entonces también, y tenemos pues unos que son de esta forma con ornamentaciones, incluso tienen aquenios, que los hay de diferentes formas, diaquenios, tetraquenios, laquenios, o sea que en últimas tienen las semillitas allá adentro como una especie de maraca,
¿sí? Entonces, esto es el grupo de frutos que podemos identificar nosotros como frutos que no se van a abrir espontáneamente, frutos indehiscentes. Y por el otro lado, en contraste, tenemos aquellos frutos que se abren espontáneamente y muchos de ellos tienen incluso unos mecanismos o una serie de adaptaciones mecánicas que disparan las semillas. Unos bastante comunes son las legumbres, ¿sí? Voy a pintar aquí una típica legumbre. Tienen como unos espacios en los cuales se da la placentación, pero están abiertas, ¿cierto? Esas legumbres están abiertas. Se abren en determinado momento y estos son los que se llaman frutos dehiscentes. ¿Sí? Y hay de varias formas, legumbres, hay cápsulas, y esas cápsulas se pueden abrir de diferentes maneras, por ejemplo, unas que se abren de este modo y liberan las semillas. E incluso unos que me gustan mucho son los lorenios, vienen como enrollados de este modo, una manera de espiral, y esa espiral genera una tensión que cuando se abre se seca el fruto, la tensión aumenta y las semillas son disparadas, digamos, al medio. Hay cápsulas y hay folículos. ¿Sí? Todos esos folículos se abre, digamos, aquí por el eje transversal, el eje longitudinal, perdón, del fruto, se abre, genera unas aperturas hacia ese lado. Nunca se rompen dos valvas aquí como las legumbres, ¿cierto? Y otros que también son muy bonitos, como por ejemplo este que tiene una lámina en la mitad y se abren y a la lámina van unidas, es el modo de placentación, las semillas. Esto es como un papelito, como nosotros en las hortensias, en el alpiste, y a esto le llamamos nosotros una sícula. Entonces tenemos cápsulas, sículas, legumbres, folículos y lorenios. Llaman estos. Lomentos, perdón. Es que lomentos. Entonces tenemos frutos dehiscentes, estos que se abren y dispersan, ¿sí? Y exponen la semilla, y otros que son indehiscentes, que tienen la semilla concentrada. Estos todos, si ustedes se dan cuenta, hacen parte de lo que nosotros llamamos como frutos secos, en los cuales no podemos identificar bien un mesocarpo. El mesocarpo está integrado con el exocarpo para cumplir más bien la función de dispersión o de protección. Dispersión, digamos, dinámica, aerodinámica, hidrodinámica. Bueno, el caso habíamos hablado de las nueces en la hidrodinámica, y habíamos hablado de la aerodinámica en las sámaras, amarillos y sepselas, y una protección que puede incluir en determinado momento, cuando se abre, un mecanismo que dispara las semillas, un mecanismo de dispersión mecánico. Esto es muy importante, pero estos frutos todos son secos, no tienen un mesocarpo, digamos, jugoso, que le podamos nosotros identificar. Hay muchas otras clases, yo le he pintado aquí a ustedes como las más importantes. Solo nos quedaría mencionar los frutos que sí tienen un mesocarpo más desarrollado, y que eso implica que tiene una atracción, una retribución particular para los dispersores potenciales, los animales, en este caso pues los primates que hemos hablado nosotros. Y esos fruticos pueden ser con un mesocarpo muy jugoso y muchas semillitas adentro en diferentes modos de placentación. Estos se llaman las bayas, muy comunes y muy apetecidas por los primates, porque ese contenido de mesocarpo puede tener sustancias, como vimos la vez pasada, bastante atractivas,
que contribuyen de una manera muy importante a la consecución de la energía como carbohidratos, pero pueden tener pues proteínas, vitaminas y muchos otros compuestos que son importantes. Y tenemos de otro lado frutos que son como esto, tienen una única semilla gruesa y un montón de mesocarpo. Esto es lo que nosotros le llamamos las drupas. O pueden ser frutos donde tienen una cámara con un endocarpo, sus semillitas y todo un montón de mesocarpo rodeando. A esto le llamamos nosotros una poma, como la manzana tal vez es la más común, ¿sí? Todos estos son frutos que llamamos nosotros frutos frescos, porque tienen un alto contenido de agua, más otras sustancias en ese mesocarpo. Entonces, con este aspecto yo creo que queda cubierto el tema desde la perspectiva de la dispersión, desde la constitución de los frutos. Les recuerdo, de acuerdo a estas características que hemos visto nosotros, de forma y dinámica, pues estos frutos van a poder alcanzar y van a llegar a lugares diferentes. Y eso va a generar una serie de patrones que es lo que nos compete a nosotros analizar en lo que sigue, cómo esos mecanismos de dispersión determinan ciertos grados de asociación de estos recursos en el espacio, y eso es lo que vamos a relacionar con la ecología de los primates. Bueno, espero que esta aproximación, que es somera, no se confundan, vuelvo y repito, esta es una aproximación bastante superficial a un tema que es fundamental para cualquier primatólogo, que es el estudio de la dispersión. Eso es lo que determina la ecología, el comportamiento y la evolución de los primates en una medida muy importante.